Mi hija lloró cuando su marido perdió el trabajo. Aún no sabe que la empresa es mía. El silencio que siguió a esas palabras fue como un puñal clavándose en mi pecho, porque después de 74 años de vida, entendí que había criado a una extraña que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo María del Carmen Rodríguez. Tengo 74 años y vivo en una casita de piedra en las afueras de Salamanca, donde el sonido de las campanas de la catedral todavía marca las horas como cuando era niña. Pero este lugar, que debería ser mi refugio, se ha convertido en una cárcel de silencio, donde solo me acompañan las fotografías amarillentas de una familia que ya no me mira a los ojos. Cada mañana me levanto a las 6, como he hecho durante décadas. Me pongo la bata azul desgastada que Lucía me regaló hace 5 Navidades, cuando aún fingía que le importaba. Preparo café en la cafetera italiana que compré con mi primer sueldo de limpiadora del hospital clínico. El olor a café tostado se mezcla con el aroma de incienso que siempre flota en esta casa, porque mi madre decía que alejaba las malas energías. ¡Qué ironía! Nada ha podido alejar la soledad que se filtró por cada grieta de estas paredes. Mi rutina es simple y predecible. Después del café, riego las macetas del patio, geranios rojos que planté cuando Lucía era pequeña y me ayudaba sosteniendo la regadera con sus manitas. Ahora florecen sin testigos, como todo lo hermoso que hago en esta casa. Barro las baldosas del suelo, las mismas que fregué de rodillas cuando no tenía dinero para pagarle a nadie. Estas baldosas conocen mis lágrimas, mis oraciones susurradas, mis noches en vela cuidando a mi hija cuando tenía fiebre. Luego me siento en el sillón de terciopelo verde del salón, ese que compré en el Rastro de Madrid cuando Lucía empezó la universidad. Me costó 3 meses de salario, pero quería que cuando trajera amigos a casa, vieran que su madre tenía dignidad. Desde ese sillón veo pasar las horas mientras espero que suene el teléfono. Algunas veces suena. Casi siempre es Lucía. Pero ya no es mi niña llamando para contarme sus cosas. Es una mujer de 45 años que me trata como si fuera un servicio de emergencias. Mamá, los niños están enfermos. ¿Puedes venir? Mamá, necesito que me prestes dinero para la calefacción. Mamá, Iván está trabajando el fin de semana. ¿Puedes quedarte con Miguel y Carmen? Siempre necesita. Nunca pregunta cómo estoy. Nunca me dice que me echa de menos. Nunca me pide que vaya solo para estar juntas. Como antes. La última vez que vino fue hace 3 semanas. Llegó en el tren de las 7 de la tarde, el mismo en el que yo viajaba cada domingo durante años para visitarla en Madrid, hasta que dejé de ser bienvenida sin cita previa. La vi bajar con esa prisa que caracteriza su vida adulta, arrastrando una maleta pequeña y hablando por teléfono. Siempre hablando por teléfono con alguien más importante que su madre. Cuando entró por la puerta, inmediatamente noté que algo estaba mal. Sus ojos estaban hinchados, con esas ojeras profundas que solo aparecen cuando has llorado durante días. Llevaba puesto ese abrigo negro que le regalé el año pasado, el que dijo que era demasiado clásico para su gusto, pero que ahora usaba porque ya no tenía dinero para comprarse ropa nueva. «Mamá», me dijo mientras se dejaba caer en el sofá como si fuera una niña otra vez, «Iván ha perdido el trabajo». Y entonces se echó a llorar, no con lágrimas elegantes, sino con esos sollozos desgarradores que vienen del alma. Se acurrucó contra mí como no había hecho en años, y por un momento, solo por un momento, volví a ser su madre en lugar de ser su salvavidas. La abracé como había hecho miles de veces cuando era pequeña. Olía igual que siempre. Esa mezcla de champú de manzanilla que usa desde adolescente y el perfume barato que se compra en Primor porque dice que los caros son un capricho. Pero ahora también olía a miedo. A esa angustia pegajosa que se adhiere a la piel cuando no sabes cómo vas a pagar las facturas el mes que viene. «Mamá, no sé qué hacer», me susurró contra el hombro. «Iván está destrozado. Se siente como si hubiera fallado como hombre, como padre. Y yo no puedo más. Los niños no entienden por qué papá está siempre triste. Miguel me preguntó ayer si íbamos a quedarnos sin casa. Mi corazón se partió.
no por Iván, aunque el pobre no es mala persona. Se partió porque mi hija estaba sufriendo, y porque en ese momento de vulnerabilidad total, yo era lo único que tenía. Era la única persona en el mundo a la que podía contarle sus miedos sin sentirse juzgada. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie sabía, es que la empresa que había despedido a Iván era mía, completamente mía. MC Rodríguez Servicios. Una empresa de mantenimiento industrial que fundé hace 41 años, cuando Lucía tenía 4 años y yo limpiaba oficinas de madrugada para llegar a casa antes de que despertara. Empecé con una fregona, un cubo y las ganas de darle a mi hija una vida mejor que la mía. Escribía presupuestos a mano en la mesa de la cocina después de acostarla, calculando cada céntimo como si fuera oro. Durante 4 décadas construí esa empresa desde la nada. Le puse mis iniciales, pero nunca mi nombre completo. Siempre preferí la discreción, el anonimato, quizás porque una mujer que había empezado fregando suelos se sentía impostora dirigiendo juntas empresariales, o quizás porque sabía que el día que mi familia descubriera mi éxito, cambiaría la forma en que me miraban, y yo solo quería que me quisieran por ser su madre, no por mi dinero. Hace 5 años, cansada y enferma de la presión arterial, decidí retirarme oficialmente. Puse todo bajo un holding con un administrador legal, pero mantuve el control total desde las sombras. Solo mi abogado, don Fernando, y mi secretaria Teresa conocían la verdad. Para el mundo exterior, MC Rodríguez Servicios era una empresa próspera dirigida por un equipo de profesionales. Para mí, seguía siendo mi vida convertida en ladrillos y cuentas bancarias. Cuando me enteré de que Iván iba a ser despedido, tuve la oportunidad de evitarlo. Una simple llamada a Teresa habría bastado. Pero no la hice. No por crueldad, sino porque el abandono duele más que cualquier muerte, y yo ya me sentía muerta para ellos. Mientras Lucía lloraba en mis brazos esa tarde, yo recordaba cada sacrificio que había hecho por ella, cada peseta ahorrada, cada hora de sueño perdida, cada lágrima tragada en silencio para que nunca viera a su madre flaquear. Lucía nació cuando yo tenía 29 años. Su padre, Miguel Ángel, se esfumó cuando le dije que estaba embarazada. Desapareció como el humo de los cigarrillos que fumaba en la escalera del edificio donde vivíamos, en el barrio de Puente Romano. Me dejó con una nota escrita en el reverso de una factura de la luz. No estoy preparado para esto. Perdóname. Perdónalo, decía. Como si el perdón fuera suficiente para pagar pañales y leche en polvo. Me quedé sola en aquel piso de 2 habitaciones, con goteras en el techo y humedad en las paredes que dibujaba mapas de países inexistentes. Pero era nuestro hogar, nuestro refugio contra el mundo. Cada mañana, a las 5, salía hacia el hospital clínico con un termo de café aguado y un bocadillo de chorizo que me duraba todo el día. Lucía se quedaba con doña Esperanza, la vecina del segundo, que cuidaba niños por 20 duros al día. Recuerdo perfectamente cómo llegaba a casa cada noche. Lucía corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritando, ¡Mamá! ¡Mamá!, como si fuera la persona más importante del universo. Me abrazaba con esa fuerza desesperada que solo tienen los niños pequeños, como si quisiera asegurarse de que era real, de que había vuelto. Olía a jabón lagarto y a las galletas María que doña Esperanza le daba de merienda. ¿Qué has hecho hoy, mi amor?, le preguntaba mientras la sentaba en mis rodillas. Entonces, y ella me contaba todo. Que había dibujado una casa con una chimenea que echaba humo, que había aprendido a contar hasta 10, que doña Esperanza le había enseñado a hacer la cruz antes de comer. Sus ojitos brillaban mientras hablaba, y yo me perdía en esa mirada que me veía como si fuera una superheroína capaz de mover montañas. Los sábados eran nuestros días especiales. Yo terminaba de limpiar el hospital a las 2 de la tarde, y cuando llegaba a casa, Lucía ya me esperaba con su vestidito azul marino que había sido de otra niña antes que ella, pero que yo había arreglado y adornado con lazos blancos hasta que parecía nuevo. Nos íbamos al Parque de San Francisco, ella montada en mis hombros, cantando las canciones que aprendía en el colegio. «Mamá, ¿por qué otras niñas tienen papá y yo no?», me preguntó una tarde mientras empujaba su columpio. Tenía 7 años,
y esa curiosidad inocente que perfora el alma. Porque tú tienes algo mejor, le respondí, deteniéndome frente a ella. Tienes una mamá que te quiere tanto que vale por 2 papás juntos. Ella se rió, y esa risa era música celestial. ¡Mi heroína!, gritó, y volvió a pedirme que la empujara más alto, hasta que parecía que podía tocar las nubes. Mi heroína. Así me llamaba entonces. Cuando cumplió 8 años, quería una bicicleta. Todas sus amigas del colegio tenían bicicletas nuevas, rojas y brillantes, con campanitas que sonaban como cascabeles. Yo sabía que no podía permitírmela. Mi sueldo apenas daba para el alquiler, la comida y su ropa, que compraba en el mercadillo de los jueves en la Plaza Mayor. Pero la ilusión en sus ojos cuando veía las bicicletas en el escaparate de la juguetería de la calle Toro era más fuerte que mi sentido común. Trabajé 3 meses de limpieza extra los fines de semana en oficinas del centro. Salía del hospital. Corría a casa para darle la merienda a Lucía. La dejaba con doña Esperanza. Y me iba a fregar suelos hasta las 11 de la noche. Mis rodillas se hincharon tanto que apenas podía caminar. Pero cada sábado guardaba esas pesetas extras en una lata de Colacao que escondía detrás de los botes de legumbres. El día de su cumpleaños, desperté antes del alba para ir a la juguetería. Don Ramón, el dueño, me había guardado una bicicleta rosa con una cesta de mimbre que tenía una pequeña abolladura en el manillar. Está rebajada por el defecto, me dijo con una sonrisa cómplice, pero funciona perfectamente. Cuando Lucía la vio en el patio, envuelta con papel de periódico y un lazo rojo que había salvado de un regalo anterior, se echó a llorar. No de tristeza, sino de esa alegría tan pura que solo los niños son capaces de sentir. «Es la bicicleta más bonita del mundo», gritó, abrazándome tan fuerte que casi me tira al suelo. «Eres la mejor mamá del universo». Pasamos toda la tarde en el patio, yo corriendo detrás de ella mientras aprendía a mantener el equilibrio. Se cayó 10 veces, pero se levantaba riéndose, con las rodillas raspadas y la cara llena de tierra, pidiendo que la dejara intentarlo otra vez. Cuando finalmente logró dar una vuelta completa sin caerse, los dos nos pusimos a saltar y a gritar como si hubiera ganado el Tour de Francia. Esa noche, mientras la ayudaba a ponerse el pijama, me dijo: «Mamá, cuando sea mayor voy a trabajar mucho para comprarte una bicicleta a ti también, una roja, que es tu color favorito». ¿Cómo iba a imaginar entonces que cuando creciera, ya no recordaría cuál era mi color favorito? Los años de instituto fueron los más duros económicamente, pero los más dulces emocionalmente. Lucía había crecido y se había vuelto mi confidente, mi compañera de aventuras. Cada tarde, después del colegio, me ayudaba en la casa mientras yo le contaba historias de mi día en el hospital. Le hablaba de doña Carmen, la paciente del cuarto 208 que siempre me regalaba caramelos de menta, o de cómo había logrado quitar una mancha imposible del quirófano usando un truco que me había enseñado mi madre. «Mamá, tú sabes de todo», me decía mientras pelábamos patatas juntas para la cena. «Cuando sea mayor, quiero ser como tú». Yo le acariciaba el pelo, ese pelo castaño que brillaba como el oro cuando le daba la luz de la cocina, y le decía: «No, mi amor, tú vas a ser mucho mejor que yo. Vas a estudiar, vas a tener una profesión importante, vas a viajar por el mundo. ¿Y tú no vas a venir conmigo? Yo voy a estar siempre que me necesites», le prometía. «Siempre que me necesites». Qué ingenua era al pensar que esa necesidad sería permanente. Para pagarle la universidad, vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre. Un anillo de oro que había sido de mi abuela, unos pendientes de perlas que eran mi único lujo, el reloj de pulsera que me había regalado mi primera jefa cuando llevaba 10 años limpiando su consulta. Cada pieza vendida era un pedazo de mi historia familiar que sacrificaba por su futuro. Pero en esa época mi empresa ya empezaba a dar frutos. Lo que había comenzado como trabajos de limpieza extra los fines de semana se había convertido en MC Rodríguez Servicios. Tenía 10 empleadas, contratos con 3 hospitales de la región y oficinas propias en un bajo de la calle Gran Vía. Lucía sabía que yo administraba una pequeña empresa de limpieza, pero nunca le conté las cifras reales, los contratos millonarios,
las reuniones con directores de hospitales privados que me trataban como una igual. No quería que me viera diferente. Quería seguir siendo su mamá trabajadora, su heroína de verdad, no una empresaria exitosa que había mentido sobre su vida. Cuando se graduó en periodismo, yo estaba en primera fila en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Llevaba puesto mi único traje bueno, el azul marino que me había comprado para ocasiones especiales y que había usado exactamente 3 veces en 10 años. La vi subir al estrado con su toga y su birrete, tan elegante, tan segura de sí misma, y pensé, lo conseguimos. Mi niña va a tener la vida que yo nunca pude tener. Después de la ceremonia, fuimos a cenar al restaurante El Mesón de Candido, el más caro de la ciudad. Era mi regalo de graduación. Lucía pidió lechazo asado y yo me conformé con una sopa. No por dinero, sino porque se me había cerrado el estómago de la emoción. «Mamá», me dijo mientras brindábamos con una copa de vino tinto de Ribera del Duero. «Gracias por todo. Sé que has hecho sacrificios enormes por mí. Prometo que a partir de ahora yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días como campanas de gloria. Pero las promesas de los hijos son como castillos de arena, hermosos mientras los construyes, pero destinados a desmoronarse con la primera marea. Las promesas se rompieron tan gradualmente que al principio ni me di cuenta. Como cuando tienes una gotera pequeña en el techo y piensas que no es importante, hasta que un día despiertas y toda la habitación está inundada. Todo cambió cuando Lucía conoció a Iván. Él era ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones en Madrid, vestía trajes caros y hablaba con esa seguridad que da el dinero heredado. Era guapo, educado, y tenía ese aire de superioridad sutil que ejercen las personas que nunca han fregado un suelo en su vida. La primera vez que lo trajo a casa, miró nuestro salón con esa sonrisa condescendiente que creía que yo no notaba. «Su casa es muy acogedora, señora María del Carmen», me dijo mientras se sentaba en el borde del sillón, como si temiera que fuera a mancharse el pantalón. Acogedora, esa palabra que la gente usa cuando no puede decir bonita, sin mentir. Lucía estaba radiante a su lado, colgada de su brazo como si fuera un trofeo que había ganado. Era evidente que estaba enamorada, pero también que se avergonzaba un poco de nuestra casa humilde, de mis manos ásperas, de mi acento salmantino que no había podido pulir con todos los años de tratar con clientes de la empresa. «Mamá hace las mejores lentejas del mundo», le dijo a Iván con entusiasmo, tratando de compensar la simplicidad de nuestro hogar con historias de mi cocina. «Seguro que sí», respondió él, pero ya había sacado el móvil y estaba revisando mensajes. Esa noche, después de que se fueran, me quedé lavando los platos de la cena. Había cocinado para impresionar, paella valenciana con azafrán de verdad, que me había costado una semana de caprichos. Iván apenas la había tocado. «No tengo mucha hambre», había dicho. «He comido tarde», pero yo había visto cómo miraba la comida, como si fuera algo exótico y poco apetecible. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas puñaladas que no sangraban, pero que dolían en el alma. Lucía empezó a cambiar. Sus llamadas se volvieron más espaciadas, más frías. Ya no me contaba sus cosas íntimas, sus sueños, sus miedos. Cuando venía a visitarme, llegaba con prisa y se iba antes de lo planeado. «Iván me está esperando en el coche», decía siempre, como si subir a saludar fuera una molestia demasiado grande para él. Yo me asomaba a la ventana y lo veía esperando, con el motor encendido y la mirada fija en el teléfono. Nunca apagaba el coche. Nunca subía. Era como si mi casa fuera un lugar del que había que escapar rápidamente. El día de mi cumpleaños número 68, esperé toda la tarde que llamara. Había preparado magdalenas, esas que le gustaban tanto cuando era pequeña, con chips de chocolate y un poquito de ralladura de limón. Se enfriaron en la mesa de la cocina mientras yo miraba el teléfono cada 5 minutos. Llamó a las 11:30 de la noche. «Mamá, feliz cumpleaños». Se me había olvidado completamente. «Hemos estado todo el día en IKEA comprando muebles para el salón». Se me había olvidado. 5 palabras que resonaron en mi cabeza durante días. «¿Cómo olvidas el cumpleaños de la persona que te dio la vida?» «No pasa nada, hija», le dije.
tragándome las lágrimas. Ya sé que estás muy ocupada. Te juro que mañana te llamo y hablamos largo, ¿vale? Iván dice que tengo que colgar porque mañana madrugo. Iván dice. Esa frase se había vuelto el preámbulo de todas sus decisiones. Al año siguiente se casaron. La boda fue en Madrid, en una finca privada en las afueras que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Lucía estaba preciosa con su vestido de novia. Pero cuando me abrazó antes de la ceremonia, sentí que estaba abrazando a una desconocida. Mamá, ¿estás bien? Te veo un poco rara. Estoy perfecta, mi amor. Es el día más feliz de mi vida. Mentí. Era uno de los días más tristes, porque sabía que a partir de ese momento, yo sería la segunda en su corazón, o la tercera, o simplemente una obligación familiar que había que soportar en ocasiones especiales. Durante el banquete, me sentaron en una mesa al fondo, con los tíos lejanos de Iván y algunos invitados que claramente no sabían quién era yo. La familia de él ocupaba las mesas principales. Su madre, una señora elegante de Pozuelo de Alarcón, llevaba un traje de chaqueta que costaba más que mi coche, y me saludó con esa cortesía helada que practican las personas que se consideran superiores. «Así que usted es la madre de Lucía», me dijo, como si fuera una información sorprendente. «Debe estar muy orgullosa. Su hija ha sabido superarse. Como si venir de una familia trabajadora fuera una enfermedad de la que había que curarse. Cuando nacieron los niños, Miguel y Carmen, pensé que todo volvería a ser como antes, que necesitaría a su madre, que me llamaría pidiendo consejos sobre la lactancia, sobre las noches sin dormir, sobre cómo sobrevivir a esos primeros meses de maternidad que nadie te explica que son como una guerra sin cuartel. Pero no fue así. Contrató a una niñera, una chica rumana muy profesional que se llamaba Elena y que sabía de bebés más que yo, que había criado a una hija sola y sin ayuda. Cuando iba a visitarlos al piso de Chamberí que Iván había comprado con la herencia de su abuelo, Elena era quien sostenía a los bebés, quien sabía por qué lloraban, quien conocía sus horarios. Yo era la abuela que venía de visita. Nada más. «Mamá, no cojas a Miguel así, que Elena dice que hay que sujetarle mejor la cabeza. Mamá, no le des esa papilla, que no es la marca que usa Elena. Mamá, mejor déjalo, que Elena sabe cómo le gusta que lo acuesten. Elena sabe». Siempre Elena sabía más que yo. Los cumpleaños de los niños se celebraban en Madrid, fiestas elaboradas con animadores profesionales, castillos hinchables y niños vestidos como si fueran a una comunión. Yo llegaba con mis regalos comprados en las tiendas de toda la vida de Salamanca y los veía perderse entre montañas de juguetes tecnológicos que costaban más que mi pensión mensual. «Abuela, ¿por qué vives tan lejos?», me preguntó Miguel una vez, cuando tenía 5 años. «Porque la abuela vive en su casa en Salamanca», le expliqué. «¿Y por qué no te vienes a vivir a Madrid con nosotros?». Lucía intervino antes de que pudiera responder. «Porque la abuela está muy a gusto en su casa, ¿verdad, mamá?». «Muy a gusto». Como si la soledad fuera una elección y no una condena. El año pasado tuve un episodio de tensión alta que me llevó al hospital. Estuve ingresada 3 días en observación. Llamé a Lucía desde la cama del hospital, con la voz temblorosa y el corazón acelerado por la medicación. «Hija, estoy en el hospital. No es nada grave, pero me van a tener unos días en observación». «¿En el hospital?». «Ay, mamá, qué susto. ¿Estás bien?». «Oye, que ahora no puedo hablar mucho porque los niños están con Elena y tengo que ir a recogerlos. Pero mañana te llamo, ¿vale?». «Mañana te llamo». Esa promesa que se repetiría durante los 3 días que estuve ingresada, mirando el techo blanco de la habitación 312, escuchando los gemidos de la señora de la cama de al lado, esperando que sonara el teléfono. No vino a verme. No llamó hasta el 4.º día, cuando ya estaba en casa. «Mamá, ¿cómo estás? Se me han acumulado 1000 cosas. Ya sabes cómo es esto de los niños. Ya sabes, como si yo nunca hubiera tenido hijos. Como si no hubiera pasado por las mismas preocupaciones, pero sola, sin marido, sin dinero, sin Elena. Pero el momento en que mi corazón se rompió definitivamente fue hace 2 meses. Era el día de mi santo, el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.
Siempre había sido una fecha especial en nuestra familia. Mi madre me lo celebraba con chocolate con churros en la Plaza Mayor, y yo había continuado la tradición con Lucía. Ese día me levanté con ilusión. Me puse mi vestido azul, el bueno, y me maquillé un poco. Compré un buquet de flores para ponerle a la Virgen en la iglesia de San Martín, como hacía cada año. Encendí una vela y le pedí que protegiera a mi familia, que nos mantuviera unidos, que no me dejara morir sola. Esperé la llamada de Lucía toda la mañana, después toda la tarde. Por la noche, me senté en el sillón del salón con una copa de vino dulce que había guardado para la ocasión, y esperé. No llamó. A las 11 de la noche no pude más. La llamé yo. «¿Mamá? ¿Pasa algo? Es tardísimo». «Hija, es mi santo». Un silencio largo. Larguísimo. «Ay, madre mía, mamá. Se me había olvidado por completo. Es que hemos estado todo el día en la piscina del club con los niños. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas?» Como si el olvido fuera un accidente y no la prueba de que yo ya no existía en su mundo. Esa noche, cuando colgué el teléfono, me miré en el espejo del recibidor. Vi a una mujer vieja, con arrugas profundas alrededor de los ojos, el pelo gris mal cortado, y una tristeza tan honda que parecía haberse instalado permanentemente en mi cara. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si todo lo que había hecho por ella había valido la pena, si había criado a mi hija para que me olvidara en una residencia cuando fuera un estorbo demasiado grande para su vida perfecta. El momento exacto en que decidí dejar de ser la salvación de todos fue un martes lluvioso de octubre. Lucía había vuelto a llamarme, esta vez no solo llorando, sino prácticamente suplicando. Iván llevaba 3 semanas sin trabajo, y ella acababa de descubrir que estaba embarazada otra vez. «Mamá, necesito 500 euros para la hipoteca. Es solo este mes, te lo juro. En cuanto Iván encuentre trabajo te lo devolvemos. Te lo devolvemos». Esa frase que había escuchado tantas veces y que nunca se convertía en realidad, porque siempre aparecía una urgencia nueva. El coche que se estropeaba, los libros del colegio de los niños, la calefacción que se rompía en pleno invierno. Pero esta vez, algo se quebró dentro de mí. No, la palabra salió de mi boca como un disparo, tan clara, tan definitiva, que hasta yo me sorprendí de mi propia firmeza. «¿Cómo que no, mamá? Que no, Lucía. No te voy a dar más dinero». El silencio al otro lado del teléfono fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Después llegó la primera reacción, la incredulidad. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? Nunca me habías dicho que no. Precisamente por eso te lo digo ahora». «Pero mamá, es que no entiendes. Nos van a echar de casa. Los niños, ¿dónde van a vivir los niños?» Ahí estaba, la chantaje emocional. Los niños como escudo humano para conseguir lo que quería. Como si yo fuera la responsable de sus decisiones económicas, de su incapacidad para vivir dentro de sus posibilidades. Los niños tienen 2 padres que trabajan, Lucía. Encontrarán la manera. ¿2 padres que trabajan? Iván está en paro. ¿Es que no me has escuchado? Te he escuchado perfectamente. Y también he escuchado que lleva 3 semanas buscando trabajo. Tu padre desapareció cuando estabas en mi vientre, y yo saqué adelante nuestra vida sola. Estoy segura de que vosotros también podéis». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una extraña sensación de libertad que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente hubiera podido exhalar. No tardó ni media hora en volver a llamar. Esta vez la voz era diferente. Ya no suplicaba. Estaba furiosa. «Mamá, no puedo creer que seas tan egoísta. Después de todo lo que has hecho por mí, ¿ahora me abandonas cuando más te necesito?» Egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había trabajado 18 horas al día para que no le faltara nada. Yo, que había vendido las joyas de mi madre para pagarle la universidad. Yo, que durante 40 años no me había comprado un vestido nuevo para poder darle a ella todo lo que necesitaba. No te estoy abandonando, Lucía. Te estoy enseñando a volar sola. Yo no te he pedido que me enseñes nada. Te he pedido ayuda. Como una hija pide ayuda a su madre. ¿Como una hija?
¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una madre y no como a un cajero automático? Otro silencio. Pero esta vez sentí que le había dado donde dolía. No puedo creer que digas eso. Pues créetelo. Porque es la verdad. Volví a colgar. Durante 3 días no supe nada de ella. 3 días en los que me sentí extrañamente liberada, pero también terriblemente vacía. Era como si hubiera estado viviendo en una casa con música constante, y de repente todo fuera silencio absoluto. El cuarto día sonó el timbre de casa. Eran las 7 de la tarde, y cuando abrí la puerta, allí estaban Lucía, Iván y los 2 niños. Habían venido desde Madrid sin avisar, cargados con maletas como si vinieran a quedarse una temporada. Lucía tenía los ojos hinchados de llorar, pero su expresión era dura. Iván se mantenía detrás, con esa actitud de víctima que había perfeccionado durante los años que llevaba casado con mi hija. Los niños, Miguel de 8 años y Carmen de 5, me miraban con curiosidad, sin entender por qué los adultos parecían tan tensos. «Hemos venido a hablar contigo», dijo Lucía, empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. ¿Todos? ¿Era necesario traer a los niños para esto? Sí, era necesario. Porque ellos también forman parte de esta familia. Y tienen derecho a saber por qué su abuela les ha dado la espalda. Se instalaron en mi salón como si fuera territorio conquistado. Iván se sentó en mi sillón favorito, el de terciopelo verde donde yo leía las novelas de Isabel Allende los domingos por la tarde. Los niños se dispersaron por la casa, tocando mis cosas con esa curiosidad destructiva que solo tienen los niños mimados. «Mamá», empezó Lucía con voz pausada, como si estuviera hablando con una enferma mental. «Creo que no entiendes la situación. No te estamos pidiendo un capricho. Es una emergencia. Entiendo perfectamente la situación. Lo que no entiendo es por qué vuestra emergencia tiene que ser mi responsabilidad». Iván se aclaró la garganta, preparándose para intervenir por primera vez. Cuando hablaba conmigo, siempre usaba ese tono condescendiente que reservaba para las personas que consideraba intelectualmente inferiores. «María del Carmen, con todo el respeto, creo que estás siendo un poco injusta. Lucía siempre ha sido una hija ejemplar contigo, y nosotros nunca te hemos pedido nada que no fuera razonable». ¿Nunca me habían pedido nada que no fuera razonable? En los últimos 5 años les había dado más de 20.000 euros. Habían convertido mi cuenta bancaria en su fondo de emergencia personal, y yo había sido tan tonta de permitirlo porque pensaba que así me aseguraba su cariño. ¿Ah, no? ¿Y el viaje a Disneyland París del año pasado era razonable? ¿Los 1.500 euros para unas vacaciones que los niños se merecían? Eso era diferente, intervino Lucía. Era para los niños. No, Lucía. Era para que vosotros no tuvierais que decirles que no a vuestros hijos, para que pudierais seguir manteniendo un nivel de vida que no os podéis permitir. Carmen, la pequeña, se acercó a mí en ese momento. Con sus 5 años y su carita de ángel, se subió a mis rodillas como había hecho cientos de veces. «Abuela, ¿por qué estás enfadada con mamá?» Mi corazón se encogió. No era culpa de los niños. Ellos no habían elegido tener padres que usaban el dinero de la abuela como si fuera un derecho adquirido. No estoy enfadada, mi amor. Los mayores a veces tenemos que hablar de cosas importantes. Lucía aprovechó el momento. Conocía mis puntos débiles mejor que nadie. ¿Lo ves, mamá? ¿Vas a permitir que tus nietos pasen necesidades por un capricho tuyo? Un capricho. Negarse a ser explotada económicamente se había convertido en un capricho. Mis nietos no van a pasar necesidades porque sus padres van a aprender a ser responsables de sus propias vidas. Iván se levantó del sillón, visiblemente molesto. Era la primera vez que lo veía perder esa fachada de hombre educado y cosmopolita. «Esto es increíble. Nunca pensé que fueras tan tacaña, María del Carmen, con la cantidad de dinero que debes tener ahorrado, viviendo sola en esta casa». ¿Tacaña? ¿El hombre que nunca había trabajado un día de limpieza en su vida me llamaba tacaña? ¿Y cómo sabes tú cuánto dinero tengo ahorrado, Iván? Se puso colorado. Había metido la pata y lo sabía. Bueno, es una suposición. Quiero decir, llevas muchos años trabajando. Lo que yo tenga o deje de tener no es asunto tuyo. Y desde luego, no es tu herencia en vida.
Lucía se dio cuenta de que la estrategia de Iván no estaba funcionando, así que cambió de táctica. Se acercó a mí con esa expresión que ponía de niña cuando había hecho algo malo y quería que la perdonara. Mamá, ¿qué es lo que realmente te pasa? Si es por atención, si sientes que no te llamamos lo suficiente, podemos cambiar eso. Pero no puedes castigarnos así. ¿Castigarlos? ¿Dejar de regalarles dinero era un castigo? No se trata de atención, Lucía. Se trata de respeto. Se trata de que recordéis que tengo sentimientos, que soy una persona, no una cuenta bancaria con patas. Pero mamá, tú sabes que te queremos. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme porque tenías ganas de estar conmigo? No supo qué responder, porque no había respuesta, porque hacía años que yo había dejado de ser su madre para convertirme en su plan B económico. Miguel, que había estado jugando con mis libros, se acercó en ese momento. Abuela, ¿puedes comprarnos helados? Mamá dice que no tiene dinero para helados. La inocencia de un niño de 8 años acababa de resumir perfectamente cuál era mi función en esa familia. Ahora no, Miguel. Los mayores estamos hablando. Iván se levantó, cogió a los niños de la mano y anunció con dramatismo teatral: «Vámonos, Lucía. No vamos a quedarnos donde no somos bienvenidos». «Un momento», dije, levantándome también. «Los niños sí son bienvenidos. Siempre. Es vosotros dos los que tenéis que aprender modales». Lucía me miró con una mezcla de dolor y desprecio que no le había visto nunca. «No te reconozco, mamá. No sé qué te ha pasado, pero ya no eres la madre que yo conocía». «Tienes razón. Ya no soy la madre que tú conocías. Esa madre era una tonta que se dejaba utilizar. Esta madre tiene dignidad». Se fueron dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé sola en el salón, rodeada del silencio que habían dejado tras de sí, pero por primera vez en años, ese silencio no me daba miedo, me daba paz. La mañana siguiente a la confrontación desperté diferente. No solo había dormido 8 horas seguidas por primera vez en meses, sino que me desperté sin esa sensación de peso en el pecho que me acompañaba desde hacía años. Era como si hubiera estado respirando a medias durante décadas, y finalmente mis pulmones pudieran llenarse de aire completo. Me levanté sin prisa. No tenía que correr a revisar el teléfono para ver si Lucía había dejado algún mensaje de madrugada pidiendo algo urgente. No tenía que calcular mentalmente cuánto dinero me quedaba en la cuenta después de la última emergencia familiar. Por primera vez en mucho tiempo, mi día me pertenecía completamente. Me preparé un desayuno como no me hacía en años. Tostadas con aceite de oliva virgen del bueno, el que guardaba para las visitas y nunca usaba para mí. Zumo de naranja recién exprimido. Café con leche en la taza de porcelana que había heredado de mi abuela, esa que siempre dejaba en el armario porque era demasiado buena para el uso diario. ¿Demasiado buena para mí? ¿Quién había decidido eso? Me senté en la mesa de la cocina, con las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco de octubre. Y por primera vez en años desayuné mirando el jardín en lugar de mirando el teléfono. Los geranios estaban espléndidos, rojos como la sangre, floreciendo sin pedir permiso a nadie, como yo debería haber estado haciendo todos estos años. Después del desayuno, hice algo que no había hecho jamás. Llamé a Teresa a su casa en lugar de esperar al lunes para hablar de trabajo. «Señora María del Carmen, ¿está todo bien?» Su voz sonaba preocupada. En 40 años trabajando conmigo, yo nunca la había llamado un sábado por la mañana. «Todo está perfecto, Teresa. Mejor que nunca. Necesito que mañana mismo programes una reunión con don Fernando. Tengo que hacer algunos cambios importantes en mis disposiciones». ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Cambios en mi testamento. Cambios en la gestión de la empresa. Cambios en mi vida. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Teresa me conocía mejor que nadie. Había sido testigo silenciosa de mis sacrificios, de las llamadas desesperadas de Lucía pidiendo dinero, de cómo yo siempre cedía a pesar de sus consejos discretos de que fuera más firme. «Me alegro, señora. Ya era hora. Ya era hora». Teresa llevaba años esperando este momento.
El domingo por la mañana decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que se murió mi madre hace 15 años. Limpiar y reorganizar completamente la casa, pero no para recibir visitas o porque alguien fuera a venir. Lo hice para mí. Empecé por el armario del dormitorio. Saqué toda la ropa y la extendí sobre la cama. Había vestidos que no me ponía desde hacía 10 años porque eran demasiado buenos para estar por casa. Había blusas que me encantaban pero que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Había incluso un conjunto de lencería bonita que me había comprado una vez en un impulso y que seguía con las etiquetas puestas porque pensaba que, a mi edad, ya no tenía sentido. ¿A mi edad? Tenía 74 años, no 94. ¿Quién había decidido que yo ya no merecía sentirme hermosa? Me probé el vestido azul marino que había comprado para la boda de Lucía y que desde entonces solo había sacado del armario para mirarlo. Me quedaba perfecto. Me hacía ver elegante, sofisticada. ¿Por qué lo tenía guardado como si fuera una reliquia de museo? Me maquillé. No con la prisa de siempre, sino tomándome tiempo. Me puse pintalabios rojo, ese que había comprado el año pasado y que había usado exactamente una vez porque Lucía me había dicho que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Como si llegara un momento en la vida en que tenías que volverte invisible. Me miré al espejo del recibidor y vi a una mujer que hacía mucho tiempo que no veía. Una mujer con dignidad, con presencia, con derecho a ocupar espacio en el mundo. Salí a la calle vestida así, con mis tacones buenos y mi bolso de piel, ese que había sido un regalo de empresa hace años y que solo usaba para ir al médico. Caminé por el centro de Salamanca como si fuera una turista descubriendo la ciudad por primera vez. Me detuve en la Plaza Mayor, esa que había recorrido miles de veces corriendo para llegar al trabajo, para hacer recados, para resolver las emergencias de otros. Esta vez me senté en una terraza y pedí un café con leche y un bollo de mantequilla. No porque tuviera hambre, sino porque me apetecía. La camarera, una chica joven con el pelo teñido de violeta, me sonrió cuando me sirvió. «Qué guapa viene usted hoy, señora. Ese pintalabios le queda precioso». Hacía años que nadie me decía que estaba guapa. Hacía años que yo no me había dado la oportunidad de estar guapa. Gracias, cielo. Me he arreglado un poco para celebrar. ¿Y qué celebra? Que he decidido dejar de ser tonta. La chica se rió, pensando que era una broma de señora mayor. No sabía que hablaba completamente en serio. Mientras tomaba el café, observé a la gente pasar, familias con niños, parejas de jóvenes, grupos de amigas de mi edad riéndose y charlando animadamente. Vida, vida real, no la vida en pausa que yo había estado viviendo, esperando siempre que otros decidieran cuándo necesitaban mi tiempo, mi dinero, mi atención. Cuando terminé el café, en lugar de volver directamente a casa, hice algo impensable. Entré en la librería Idria, esa que estaba en la calle Libreros, y por cuyo escaparate había pasado cientos de veces sin detenerme nunca, porque no tenía tiempo para leer. ¿No tenía tiempo para leer? ¿Qué tenía que hacer que fuera más importante que alimentar mi alma? Recorrí las estanterías tocando los lomos de los libros como si fueran tesoros. Hacía tanto tiempo que no leía por placer que había olvidado la sensación de anticipación que produce elegir una novela nueva. Al final me decidí por 3 libros. Una novela de Julia Navarro que llevaba meses queriendo leer, un libro de cocina mediterránea con fotografías preciosas y una biografía de Frida Kahlo que me había llamado la atención por la fuerza de la mujer de la portada. La dependienta, una señora de mi edad con gafas de pasta y aire intelectual, me envolvió los libros con cuidado. Excelente selección, especialmente la biografía de Frida. Esa mujer sabía lo que era renacer de las cenizas. Renacer de las cenizas. Exactamente lo que yo estaba haciendo. Esa tarde, cuando llegué a casa cargada con mis libros y con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años, sonó el teléfono. Durante un segundo, el corazón se me aceleró con el reflejo pavloviano de décadas respondiendo a las llamadas de Lucía. Pero esta vez no corrí a contestar. Dejé que sonara. Era Lucía, por supuesto. Pero en lugar de devolverle la llamada inmediatamente como había hecho siempre,
Decidí terminar primero de colocar mis libros nuevos en la estantería del salón. Después me preparé una infusión de manzanilla. Me senté cómodamente en mi sillón, y solo entonces marqué su número. Mamá, te he llamado 3 veces. ¿Dónde estabas? Estaba fuera. ¿Fuera? ¿Fuera dónde? La pregunta llevaba implícita una sorpresa genuina, como si la idea de que yo pudiera tener una vida fuera de estar disponible para sus necesidades fuera completamente nueva para ella. En la Plaza Mayor, he estado tomando un café y comprando libros. ¿Libros? Mamá, ¿estás bien? Estás muy rara desde ayer. Rara. Cuidar de mí misma era raro. Tener vida propia era raro. Estoy perfectamente, Lucía. Mejor que nunca. ¿Qué necesitas? El tono directo la descolocó. Estaba acostumbrada a que yo preguntara primero por su bienestar, por los niños, por cómo había ido su día. Estaba acostumbrada a que yo fuera la que iniciara la conversación con interés genuino, mientras ella esperaba el momento oportuno para soltar su petición. Bueno, es que he estado pensando en lo de ayer, y creo que los dos nos alteramos demasiado. Quizás podríamos hablar con más calma. ¿Los dos nos alteramos? Yo estaba muy calmada, Lucía. Solo estaba siendo honesta por primera vez en años. Mamá, por favor. Sé que estás dolida, pero necesitamos encontrar una solución. Iván ha conseguido una entrevista de trabajo para mañana, pero necesitamos que nos eches una mano con la hipoteca de este mes. Solo este mes. Te lo prometo. Solo este mes. La promesa de siempre. La mentira de siempre. No. ¿Cómo que no? Que no, Lucía. Ya te lo dije ayer. No te voy a dar más dinero. He encontrado otra solución. Pero mamá, ¿qué otra solución? ¿De dónde quieres que saquemos el dinero? No lo sé, pero estoy segura de que se os ocurrirá algo. Sois 2 adultos inteligentes. Esto es increíble. ¿Qué te ha pasado? Pareces otra persona. Soy otra persona. Soy la persona que debería haber sido siempre. Colgué el teléfono con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Esa noche preparé una cena especial solo para mí. Salmón a la plancha con verduritas salteadas, una copa de vino blanco de rueda que tenía guardada desde Navidades, y de postre unas fresas con nata que compré solo porque me apetecían. Cené en el comedor, con la mesa puesta como para una invitada especial. Platos buenos, cubiertos de plata, servilleta de tela. Encendí velas. Puse música clásica de fondo. Me estaba invitando a cenar a mí misma. Mientras cenaba, hojeé uno de mis libros nuevos y planifiqué mentalmente los cambios que quería hacer en la casa. Iba a convertir el cuarto de los trastos en un pequeño estudio donde pudiera leer y escribir. Iba a comprarme plantas nuevas para el salón. Iba a pintar las paredes del dormitorio de un color alegre, no del beige triste que había elegido años atrás porque era más discreto. Por primera vez en décadas, estaba planeando mi vida en función de lo que yo quería, no de lo que otros necesitaban de mí, y se sentía como volar. El lunes por la mañana, don Fernando llegó a mi casa con su maletín de cuero y esa expresión seria que ponía cuando sabía que estábamos a punto de tomar decisiones importantes. Lo conocía desde hacía 20 años. Había manejado todos mis asuntos legales, desde que la empresa empezó a crecer, y era una de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre mi situación económica. María del Carmen, me dijo mientras se sentaba en el sillón del salón, Teresa me ha contado por encima lo que quiere hacer. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Le expliqué todo. Le conté sobre la confrontación con Lucía, sobre años de sentirme utilizada, sobre la decisión de dejar de ser el plan de emergencia económico de una familia que me había dado por sentada durante demasiado tiempo. Quiero cambiar mi testamento. Quiero crear una fundación benéfica. Y quiero que Lucía se entere de quién soy realmente antes de que sea demasiado tarde. Don Fernando tomó notas meticulosamente mientras yo hablaba. De vez en cuando alzaba las cejas, especialmente cuando le expliqué la parte del plan que incluía una revelación pública. ¿Una reunión con todos los empleados? ¿Está segura de que es la mejor manera? Es la única manera, don Fernando. Durante 40 años he vivido en las sombras, dejando que otros llevaran la cara visible de mi empresa. Mi propia hija trabaja allí desde hace 3 meses y no tiene ni idea de que su madre es la dueña.
Es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Y si esto daña irreparablemente su relación con Lucía? Me quedé un momento en silencio, mirando por la ventana del salón hacia el jardín donde florecían mis geranios. Don Fernando, mi relación con Lucía ya está dañada irreparablemente. La diferencia es que ahora lo voy a hacer con dignidad. Pasamos toda la mañana revisando documentos, modificando cláusulas testamentarias, estableciendo los parámetros de la nueva fundación. Se llamaría Fundación Esperanza, por Doña Esperanza, la vecina que había cuidado de Lucía cuando era pequeña, esa mujer sencilla que nunca me pidió nada a cambio de su generosidad. La fundación se dedicaría a ayudar a mujeres mayores de 65 años que hubieran sido abandonadas económica o emocionalmente por sus familias. Proporcionaría vivienda temporal, asesoramiento legal y, sobre todo, dignidad a mujeres que habían dado todo por sus seres queridos, solo para descubrir que su amor era condicional. Será su legado más hermoso, me dijo don Fernando cuando terminamos de firmar todos los papeles. Será mi venganza más dulce, le respondí. El miércoles por la tarde, Teresa organizó la reunión extraordinaria en el auditorio de la empresa. Convocó a todos los empleados con un mensaje urgente. Reunión obligatoria para todo el personal. Asunto: comunicación importante de la dirección. Lucía me llamó esa noche, intrigada. Mamá, ¿sabes qué puede ser esta reunión de mañana en la empresa? Iván dice que nunca había visto una convocatoria tan misteriosa. No tengo ni idea, hija. Mentí. Pero era una mentira piadosa comparada con las verdades que iba a revelar al día siguiente. Por cierto, mamá, ¿has reconsiderado lo del préstamo? Iván tuvo la entrevista y cree que le van a dar el trabajo, pero tardará al menos un mes en cobrar. Lucía, ¿sí? Mañana vas a entender muchas cosas. Te pido solo que me escuches hasta el final antes de juzgarme. ¿Juzgarte? Mamá, ¿de qué hablas? Me estás asustando. No tengas miedo. Por primera vez en mucho tiempo, todo va a estar bien. El jueves a las 5 de la tarde, llegué al edificio de MC Rodríguez Servicios. Hacía meses que no pisaba mis oficinas. Habían crecido tanto que ya ocupaban 2 plantas completas del edificio de cristal y acero que había comprado en el polígono industrial de las afueras de Madrid. Teresa me esperaba en el parking privado. Llevaba su mejor traje, azul marino, y esa sonrisa cómplice que reservaba para los momentos históricos. ¿Preparada para hacer historia, señora? Preparada para hacer justicia. Entramos por la puerta trasera para evitar que me vieran los empleados que ya se dirigían al auditorio. Desde mi despacho privado, ese que oficialmente pertenecía al administrador general, pero que en realidad siempre había sido mío, podía ver a través de los cristales el movimiento de gente llenando el auditorio. Vi a Lucía entrar con Iván. Ella llevaba puesta la chaqueta beige que le había regalado el año pasado y que me había costado más de lo que ella se imaginaba. Se sentaron en la tercera fila, ella revisando el móvil con nerviosismo, él con esa postura relajada del hombre que cree que nada puede tocarlo. Vi a empleados que llevaban conmigo desde los primeros años, cuando la empresa era solo un equipo de 5 mujeres limpiando oficinas por las noches. Vi a ejecutivos jóvenes en trajes caros que habían llegado en los últimos años atraídos por el prestigio de trabajar en una de las empresas de servicios más exitosas de la Comunidad de Madrid. Todos tenían algo en común. Ninguno sabía quién era realmente su jefa. A las 5:15, Teresa subió al estrado del auditorio. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta reunión extraordinaria. Hoy es un día histórico para MC Rodríguez Servicios. Por primera vez en 41 años, van a conocer en persona a la verdadera fundadora y propietaria de esta empresa. Un murmullo recorrió el auditorio. Vi cómo Lucía alzaba la vista del teléfono, sorprendida. Iván frunció el ceño, tratando de procesar la información. Es mi honor presentarles a la señora María del Carmen Rodríguez Fernández. Salí de detrás del panel lateral del escenario, apoyándome en mi bastón, pero caminando con la dignidad de una reina. Llevaba puesto mi traje azul marino, el de las ocasiones especiales, pero esta vez complementado con una blusa de seda blanca y mis pendientes de perlas auténticas, esos que había rescatado de la caja fuerte la noche anterior. El silencio en el auditorio era ensordecedor. 300 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo.
Vi la cara de Lucía, la expresión de shock absoluto, la boca abierta, los ojos desorbitados. Iván se había puesto pálido como la cera y se agarraba a los reposabrazos de su asiento como si el mundo estuviera tambaleándose bajo sus pies. Porque efectivamente, su mundo se estaba tambaleando. Me acerqué al micrófono y esperé a que el murmullo inicial se calmara. Cuando el silencio fue completo, comencé a hablar. Buenas tardes. Soy María del Carmen Rodríguez, de 74 años. Nacida en Salamanca, madre soltera, ex limpiadora del Hospital Clínico. Y durante los últimos 41 años, fundadora y única propietaria de esta empresa. Pausa. Respiración profunda. El momento más importante de mi vida. Fundé MC Rodríguez Servicios en 1983 con una fregona, un cubo, y la determinación de darle a mi hija de 4 años una vida mejor que la mía. Empecé limpiando oficinas de madrugada mientras ella dormía. Escribía presupuestos a mano en la mesa de mi cocina. Ahorré cada peseta durante años para poder contratar a mi primera empleada. Vi cómo algunos empleados veteranos asentían con reconocimiento. Ellos recordaban los primeros años, cuando la jefa era una mujer misteriosa que siempre trabajaba entre bastidores. Durante 4 décadas mantuve mi identidad en secreto. Preferí que otros fueran la cara visible de la empresa mientras yo tomaba las decisiones importantes desde las sombras. Lo hice por humildad, por miedo quizás, pero sobre todo porque no quería que mi origen humilde perjudicara la imagen de una empresa que estaba creciendo rápidamente. Miré directamente a Lucía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no sabía si de emoción o de horror. Pero hoy, después de ver en lo que me he convertido para algunas personas que son importantes en mi vida, he decidido hablar. He decidido que ya es hora de que sepan quién soy realmente. Iván había empezado a sudar. Gotas de transpiración le corrían por la frente mientras comenzaba a atar cabos. Su mujer llevaba 3 meses trabajando en la empresa que había despedido él. Su mujer, cuya madre, pobre, había estado pidiendo dinero prestado durante años. He decidido retirarme oficialmente. A partir del próximo lunes, MC Rodríguez Servicios pasará a ser administrada por una fundación benéfica que creé ayer. La Fundación Esperanza se dedicará a ayudar a mujeres mayores que han sido abandonadas por las familias a las que dedicaron su vida. El murmullo en el auditorio se intensificó. Era una decisión empresarial sin precedentes. Pero antes de retirarme, quiero decir algo personal. Mi voz se quebró ligeramente. Era el momento más difícil. Entre el público hay personas que conozco desde hace muchos años. Personas que han trabajado aquí sin saber que yo las contraté. Personas que me han pedido favores sin saber que yo tenía el poder de concedérselos. Miré a Lucía fijamente. Personas que han llorado en mi hombro contándome que sus maridos habían perdido el trabajo en esta empresa, sin saber que yo era quien había autorizado ese despido. Iván se levantó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Lucía lo agarró del brazo, tratando de que se sentara, pero él estaba en shock completo. Durante años he permitido que me traten como si fuera una pensionista pobre, cuya única función era resolver las emergencias económicas de otros. He permitido que me olviden en cumpleaños y hospitalizaciones, que me relejen a llamadas de madrugada cuando necesitaban dinero urgente. Mi voz se hizo más firme, más clara. Hoy les devuelvo lo que me han dado durante años: indiferencia. Desde este momento, vuelvo a ser dueña de mi vida, de mi tiempo y de mi dignidad. Bajé del estrado mientras el auditorio explotaba en murmullos, comentarios y algunas lágrimas de empleados que habían comprendido la magnitud del momento. Lucía se levantó y corrió hacia mí, pero yo ya estaba saliendo por la puerta lateral del auditorio, escoltada por Teresa y don Fernando. No miré atrás. Ya había mirado atrás demasiados años. Los días que siguieron a la revelación fueron como vivir en un mundo paralelo. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas locales que habían oído la historia. Empleados que querían felicitarme. Antiguos proveedores que de repente recordaban mi nombre después de décadas de tratos comerciales. Pero las llamadas que más esperaba nunca llegaron. Lucía había desaparecido del mapa. No era que me doliera exactamente.
Era más bien como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día. Al principio sientes un vacío extraño donde solía estar la molestia, pero después viene un alivio tan profundo que te das cuenta de lo mucho que habías estado sufriendo sin reconocerlo. Una semana después de la reunión, decidí hacer algo que llevaba posponiendo desde que me jubilé oficialmente: viajar. No un viaje de esos que se organizan con meses de antelación y 1000 preparativos. Un viaje espontáneo, de esos que haces porque puedes, porque quieres, porque tu tiempo finalmente te pertenece. Llamé a Teresa desde la estación de Chamartín. ¿A dónde va, señora? A Santander. No sé por qué, pero necesito ver el mar. ¿Cuánto tiempo estará fuera? El que haga falta. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que dar explicaciones a nadie sobre mis movimientos. No tenía que dejar números de contacto por si había una emergencia familiar. No tenía que preocuparme por si alguien me necesitaba urgentemente. Era libre, completamente libre. El tren a Santander se convirtió en una experiencia reveladora. Me senté junto a la ventanilla y vi pasar el paisaje castellano que conocía de memoria, pero esta vez sin prisa, sin ansiedad, sin estar calculando mentalmente cuánto dinero me quedaría después de resolver la última crisis de Lucía. En el vagón-restaurante, pedí un café con leche y una magdalena, y me quedé allí 2 horas charlando con la señora que atendía la barra. Se llamaba Pilar, tenía mi edad, y me contó que había empezado a trabajar en los trenes después de enviudar, porque no soportaba quedarse en casa esperando a que sus hijos la visitaran. Al principio pensaban que me había vuelto loca, me dijo mientras limpiaba tazas con movimientos eficientes de quien lleva años en el oficio. Una señora de 70 años trabajando en trenes. Pero ¿sabe qué? Es la primera vez en mi vida que trabajo para mí, que el dinero que gano es para mis caprichos, no para resolver los problemas de otros. Era como escuchar mi propia historia contada por otra persona. Llegué a Santander al atardecer. El hotel que elegí no era el más lujoso de la ciudad, pero tenía una terraza que daba directamente al mar Cantábrico. Me instalé en una habitación con vistas al agua y esa noche, por primera vez en décadas, cené sola en un restaurante sin sentirme rara o incompleta. Pedí lubina a la sal, vino blanco de Rías Baixas, y de postre una tarta de queso que estaba tan buena que pedí la receta. El camarero, un hombre de unos 50 años con acento asturiano, me trató con esa cortesía cálida que se reserva para los comensales que disfrutan realmente de la comida. ¿Está de vacaciones en Santander?, me preguntó mientras me servía el café. Estoy de vacaciones de mi vida anterior, le respondí. Se rió, pensando que era una ocurrencia divertida. No sabía que hablaba literalmente. Durante la semana que pasé en Santander, hice cosas que llevaba años posponiendo. Caminé por el paseo de Pereda hasta que me dolieron los pies, pero sin prisa por volver. Visité el Museo de Prehistoria y me quedé 2 horas leyendo sobre mujeres prehistóricas que habían sido guerreras, artistas, líderes de sus tribus, mujeres que no habían pedido permiso para existir. Me compré ropa nueva, no ropa práctica o discreta, sino ropa que me hacía sentir hermosa. Un vestido de lino blanco que me hacía ver 10 años más joven, una chaqueta roja que me daba un aire elegante y sofisticado, unos zapatos cómodos pero bonitos que me permitían caminar kilómetros sin renunciar al estilo. En una pequeña librería del centro histórico, me apunté a un taller de escritura para principiantes. Nunca es tarde para contar tu historia, decía el cartel en el escaparate. La profesora, una mujer de 40 años con el pelo rizado y una sonrisa contagiosa, me explicó que muchas de sus alumnas eran mujeres maduras que habían decidido escribir después de jubilarse. Es como si hubieran guardado todas sus historias durante años y ahora finalmente tuvieran tiempo de sacarlas al mundo, me dijo durante el primer día de clase. Escribir sobre mi vida se convirtió en una experiencia terapéutica inesperada. Plasmar en papel los años de sacrificio, el crecimiento de la empresa, la transformación de mi relación con Lucía, me ayudó a entender que mi historia no era solo una sucesión de eventos dolorosos, sino la épica de una mujer que había construido un imperio empresarial mientras criaba sola a una hija. Era la historia de una heroína que había tardado 74 años en reconocerse como tal. El 5.º día de mi estancia en Santander,
Mientras desayunaba en la terraza del hotel, viendo las gaviotas volar sobre las olas, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, con prefijo de Madrid. ¿Abuela? La voz de Miguel, mi nieto de 8 años, me llegó directa al corazón. Hola, mi amor. ¿Cómo has conseguido mi número? Se lo pedí a la señora Teresa. Abuela, ¿dónde estás? Mamá dice que te has ido de viaje, pero no sabe dónde. ¿Lucía no sabía dónde estaba? Eso significaba que no me había estado buscando activamente, que mi ausencia no le había parecido lo suficientemente preocupante como para llamar a Teresa y preguntar por mi paradero. Estoy en Santander, viendo el mar. ¿Sola? Sola, pero no solita, mi vida. Estoy conociendo gente nueva, aprendiendo cosas nuevas. Abuela, echo de menos tus lentejas. Esa frase simple me partió el corazón y me lo curó al mismo tiempo. Miguel echaba de menos algo que yo hacía especialmente para él. No mi dinero, no mi disponibilidad para resolver crisis, sino mis lentejas. ¿Y tú, Miguel? ¿Echas de menos a la abuela? Muchísimo. Carmen también. Dice que quiere que vengas a hacernos las trenzas como antes. Las trenzas. Había enseñado a Carmen a hacerse trenzas francesas el verano pasado, cuando se quedó conmigo una semana mientras Lucía e Iván se fueron de vacaciones a Portugal. Una semana maravillosa en la que habíamos cocinado juntas, habíamos plantado flores nuevas en el jardín, habíamos visto películas de Disney acurrucadas en el sofá, una semana en la que había vuelto a ser una abuela de verdad, no una empleada doméstica de guardia. ¿Sabes qué, Miguel? Cuando vuelva a casa voy a cocinar lentejas especiales para vosotros, y le voy a enseñar a Carmen a hacer trenzas nuevas. ¿Cuándo vuelves? Pronto, mi amor, muy pronto. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había tomado una decisión sin haberlo planeado conscientemente. Iba a volver a casa, pero no para volver a ser la misma de antes. Iba a volver siendo la mujer nueva que había descubierto en Santander. Esa tarde visité una agencia inmobiliaria del centro, no para vender mi casa de Salamanca, sino para comprar algo completamente diferente, algo que representara mi nueva vida. Encontré un apartamento perfecto en una urbanización nueva a las afueras de Santander. Segundo piso, con terraza amplia, vistas al mar. Y lo más importante, lo suficientemente grande para recibir a mis nietos cuando quisieran visitarme, pero lo suficientemente pequeño para que fuera claramente mi espacio. ¿Estás segura de que quiere comprarlo sin verlo más veces? Me preguntó la agente inmobiliaria. Una chica joven que probablemente no entendía cómo una señora de mi edad podía tomar una decisión tan importante tan rápidamente. Completamente segura. Cuando sabes lo que quieres, no necesitas dudar. Firmé la compra ese mismo día. Pagué al contado, con dinero que llevaba años ahorrando para emergencias, que nunca habían sido mis emergencias, sino las de otros. Por primera vez en mi vida, gasté una cantidad importante de dinero en algo que era completamente para mí. El último día en Santander, mientras empacaba mi maleta nueva, había comprado una preciosa, de cuero rojo, para sustituir la vieja que llevaba usando 20 años. Recibí un mensaje de Lucía. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento? Necesito hablar contigo. No quiero hablar contigo, o te echo de menos, o estoy preocupada por ti. Necesito, como siempre, una necesidad que yo tenía que satisfacer, pero esta vez, por primera vez en décadas, no la llamé inmediatamente. Terminé de hacer la maleta con calma, bajé a recepción, pagué la cuenta, me despedí del personal del hotel que me había tratado como a una reina durante una semana, y solo cuando estuve sentada en el tren de vuelta a Madrid, marqué su número. Era hora de volver a casa, pero esta vez volvía como María del Carmen Rodríguez, empresaria jubilada, mujer independiente, abuela que elegía cuándo y cómo quería ser abuela, no como la sombra de alguien más que había sido durante demasiados años. Han pasado 6 meses desde aquel día en el auditorio cuando me quité la máscara de madre pobre y revelé quién era realmente. 6 meses en los que mi vida se ha transformado de maneras que nunca habría imaginado posible. Ahora divido mi tiempo entre mi casa de Salamanca y mi apartamento de Santander. Los lunes, miércoles y viernes estoy junto al mar, disfrutando de la brisa cantábrica y la libertad que da vivir sin horarios impuestos por las necesidades de otros.
Los martes, jueves y fines de semana estoy en mi ciudad natal, cuidando mi jardín y recibiendo a las personas que realmente quieren estar conmigo. La Fundación Esperanza ha empezado a funcionar y ya hemos ayudado a 12 mujeres a salir de situaciones de abandono familiar. Tenemos 3 pisos de acogida en Madrid, un equipo de psicólogos especializados en violencia económica familiar y abogados que asesoran gratuitamente a mujeres mayores cuyos hijos las han despojado de sus bienes o las han dejado en situación de vulnerabilidad. Cada historia que llega a la Fundación es un espejo de lo que yo viví durante años. Mujeres que dieron todo por sus familias y que al envejecer descubrieron que su valor se medía solo por lo que podían aportar económicamente. Mujeres que criaron hijos que las llaman únicamente cuando necesitan algo. Mujeres que se sienten culpables por querer cuidarse a sí mismas después de décadas cuidando a otros. Teresa se ha convertido en la directora ejecutiva de la Fundación. Dice que es el trabajo más satisfactorio de su vida. Por fin podemos usar todo lo que hemos aprendido durante años para ayudar a mujeres que lo necesitan de verdad, me dijo la semana pasada mientras revisábamos las solicitudes de ayuda que llegan cada día. Mi rutina de escritura se ha vuelto sagrada. Cada mañana, después del desayuno, me siento en mi estudio con una taza de café y escribo durante 2 horas. He completado ya 150 páginas de mis memorias. No sé si algún día las publicaré, pero el proceso de escribir mi historia me ha ayudado a entender que mi vida no fue una sucesión de sacrificios inútiles, sino la construcción gradual de una mujer fuerte que simplemente había olvidado su propia fortaleza. La relación con Lucía ha cambiado radicalmente. Durante los primeros 2 meses después de la revelación, no tuvimos contacto directo. Ella pasó por las 5 fases del duelo. Negación, esto no puede ser real. Ira, ¿cómo has podido mentirme durante tantos años? Negociación, si me hubieras dicho la verdad, todo habría sido diferente. Depresión, no entiendo nada de mi vida. Y finalmente, aceptación. La primera vez que vino a verme después del shock inicial fue un domingo de enero. Llegó sola, sin Iván, sin los niños. Llevaba puesto un abrigo que no reconocía, se había cortado el pelo, y tenía una expresión en los ojos que no había visto desde que era adolescente. Respeto. Mamá, me dijo cuando se sentó en el sofá del salón. He venido a pedirte perdón. No esperaba esas palabras. Durante meses había imaginado diferentes versiones de nuestra primera conversación después de todo lo ocurrido, pero en ninguna de mis fantasías ella empezaba pidiendo perdón. No necesito que me pidas perdón, Lucía. Necesito que me entiendas. Te entiendo. Por fin te entiendo. Me contó que había pasado semanas sin dormir, revisando mentalmente todos nuestros encuentros de los últimos años, dándose cuenta de cuántas veces me había tratado como si fuera su empleada personal en lugar de su madre. Se había dado cuenta de que durante años había convertido mi amor incondicional en una garantía de que siempre estaría disponible para resolver sus problemas. No sabía que eras tan fuerte, me dijo. Siempre te vi como mi madre que necesitaba que la cuidara, que la protegiera de las dificultades del mundo. Nunca se me ocurrió que tú eras quien me estaba cuidando y protegiendo a mí. No eras tan fuerte entonces, le respondí, pero yo tampoco sabía que era tan fuerte hasta que decidí dejar de ser débil. Iván ha dejado de formar parte de nuestras conversaciones. No porque yo lo haya prohibido, sino porque él mismo se ha apartado. Según Lucía, la revelación de mi identidad empresarial lo devastó más que a ella. Su ego masculino no pudo procesar que durante años había estado despreciando y pidiendo dinero a una mujer que era económicamente más poderosa que él nunca sería. Ha empezado terapia, me contó Lucía durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Dice que necesita entender por qué se siente tan pequeño cuando descubre que las mujeres de su entorno son más exitosas que él. No siento pena por Iván. Siento pena por los años que perdí tratando de ganarme su respeto cuando ya tenía derecho a él solo por ser quien soy. Los nietos han sido mi mayor regalo en este proceso de transformación. Miguel y Carmen ahora vienen a visitarme un fin de semana al mes, alternando entre Salamanca y Santander. Cuando están conmigo, somos solo nosotros 3.
No hay padres estresados. No hay problemas económicos de fondo. No hay tensiones familiares. El mes pasado, Carmen me dijo algo que me llegó al alma. Abuela, ahora te ríes diferente. Antes te reías como si tuvieras miedo de hacer ruido, pero ahora te ríes como las señoras del taller de cerámica que hicimos en el colegio. ¿Te ríes como si tuvieras miedo de hacer ruido? La perspicacia de una niña de 6 años había captado algo que yo tardé 74 años en entender. Había pasado décadas haciendo mi vida más pequeña para no incomodar a otros. Miguel, que ahora tiene 9 años, me ayuda en el jardín de Salamanca y hemos plantado juntos un huerto de verduras ecológicas. Abuela, ¿por qué tienes 2 casas?, me preguntó mientras sembrábamos tomates cherry. Porque por fin he aprendido que puedo tener lo que quiera, Miguel. Y quiero tener el mar y la montaña. Quiero tener el pasado y el futuro. La semana pasada recibí una carta inesperada. Era de Elena, la antigua niñera rumana que cuidaba a los niños cuando eran pequeños. Había sabido de mi historia a través de Lucía y quería contarme algo que nunca me había dicho. Señora María del Carmen, escribía en su español cuidadoso. Durante todos los años que trabajé para su familia, siempre supe que usted era especial. No porque tuviera dinero, que entonces yo no sabía, sino porque era la única persona que me trataba como si fuera de la familia. Usted siempre me preguntaba por mis cosas, me traía regalos de Salamanca, me incluía en las celebraciones familiares. Quería que supiera que para mí siempre fue una señora con mucha clase, y ahora entiendo por qué. Elena había visto en mí algo que mi propia familia había dejado de ver: dignidad, generosidad, grandeza de espíritu. Una extranjera que trabajaba en mi casa me había valorado más que las personas por las que yo habría dado la vida. Ayer por la tarde, mientras tomaba el té en la terraza de mi apartamento de Santander, viendo el atardecer sobre la bahía, hice un balance de estos 6 meses de libertad. He viajado más en medio año que en los 10 años anteriores. He conocido más gente nueva que en toda mi década de los 60. He gastado más dinero en mí misma que en los últimos 20 años. Pero sobre todo, he recuperado algo que creía perdido para siempre: la ilusión por vivir. Ya no me levanto preguntándome qué problema tengo que resolver hoy. Me levanto preguntándome qué experiencia nueva puedo regalarme. Ya no miro el teléfono con ansiedad esperando la próxima crisis familiar. Lo miro con curiosidad, sabiendo que las personas que me llaman ahora lo hacen porque quieren compartir algo bueno conmigo. La transformación más profunda no ha sido externa, sino interna. He dejado de ser una mujer que pedía permiso para existir y me he convertido en una mujer que toma decisiones sin consultar a nadie más que a su propia conciencia. Ayer Lucía me llamó para contarme que había decidido separarse de Iván. Ha sido una decisión difícil, pero necesaria, me dijo. He estado pensando mucho en lo que tú hiciste, en cómo encontraste el valor para cambiar tu vida a los 74 años. Si tú pudiste hacerlo a tu edad, yo puedo hacerlo a los 46. No le di consejos. No traté de influir en su decisión. Simplemente le dije: cualquier decisión que tomes, estaré aquí para apoyarte. Pero esta vez como tu madre, no como tu plan de emergencia. Lo sé, mamá. Y por primera vez en años, eso me da tranquilidad en lugar de miedo. Esta mañana, mientras escribía estas líneas finales de mi historia, he comprendido algo importante. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser quien otros necesitan que seas y empezar a ser quien tú quieres ser. Durante 74 años, fui la hija obediente, la madre sacrificada, la abuela disponible, la empresaria en las sombras. Durante 74 años, me di mi valor por lo que podía dar a otros. Ahora, a los 75 años, por primera vez en mi vida, soy simplemente María del Carmen. Y resulta que María del Carmen es suficiente. Es más que suficiente. Es extraordinaria. A ti que me has escuchado hasta aquí, que has compartido conmigo este viaje desde el abandono hasta la libertad, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto por su familia, que haya olvidado quién era antes de convertirse en la solución de todos los problemas ajenos? Si tu respuesta es sí, cuéntamelo en los comentarios.
Y si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido que en algún momento yo podría haber sido tú o alguien que conoces, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para recuperar su dignidad, su libertad y su derecho a ser felices. Porque todos merecemos ser los protagonistas de nuestras propias vidas, no los personajes secundarios en las historias de otros.